El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Vamos a leer un pasaje muy conocido por todos ustedes que está en el libro de Lucas. Leemos entonces desde el versículo 11. También dijo, es Jesús. ¿Quién lo dijo? Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o empleado a salario. Y levantándose vino a su padre. No los oigo. Y cuando aún estaba lejos, le vio su. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él, o sea el padre, le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mi tema en el día de hoy: el poder sanador de la paternidad de Dios. El poder sanador de la paternidad de Dios. Dígalo conmigo: el poder sanador de la paternidad de Dios. Qué importante el tema de hoy, la paternidad de Dios. Amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. El poder sanador de la paternidad de Dios. Gloria a Dios. Todos hemos tenido o tenemos un padre, no importa que haya estado presente o ausente, que haya sido afectivo o distante, tierno o duro, o quizás peor. Ese padre ha moldeado más de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces
más de lo que nosotros quisiéramos que hubiera influenciado nuestra vida. En los casos dolorosos, esa es la realidad. Nuestro Padre terrenal no solamente moldea quienes somos, el Padre terrenal moldea cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos y cómo amamos, pero también de manera inevitable altera, para bien o para mal, cómo nosotros pensamos y nos comportamos hacia Dios. En el caso mío, mi papá no era espiritual. Por un tiempo dijo que era ateo. Yo no sé qué será en el día de hoy. Y eso me trajo a mí una confusión por un tiempo, aunque en la parte de él había mucho catolicismo y en la parte de mi madre, que está visitándonos aquí por el verano, gloria a Dios, era una cristiana evangélica, pero por un tiempo como que creó un poco de confusión. Gracias que el Señor me halló y se reveló a mí y me salvó. Amén. Gloria a Dios. La paternidad de Dios, ponga atención a esto, la paternidad de Dios puede sonar como una bendición rara, como una bendición confusa para aquellos que no tuvieron un buen padre. ¿Por qué razón? Porque siempre tendemos, cuando se dice padre, inmediatamente de una manera inconsciente lo asociamos con el Padre terrenal. Por eso es difícil asimilar la bendición del Padre celestial. Toca a tu vecino y dile: esto es importante para ti. Hoy debes descubrir la bendición de la paternidad de Dios. Gloria a Dios. Aún aquellos que hayan tenido un buen padre, su relación con él no tiene nada que ver con tu relación con tu Padre celestial. Por muy bueno que haya sido tu papá, son mundos, galaxias aparte lo que tiene que ver. Y yo sé que hoy van a haber muchas caras serias. Yo debería tener mi cara seria también, pero yo te digo: ¿por qué tienes cara seria? Quizás tienes malos recuerdos acerca de tu padre. Take it easy. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá y Él se convierte en mi Padre. El día que vinimos a Cristo fuimos hechos hijos de Dios, y por eso ahora el Espíritu de Dios clama dentro de nosotros: Abba Padre. Por eso hoy, al descubrir o al recibir la revelación de que Dios es Padre, tu vida comienza a ser sana y a cambiar. Y por eso el título que le di: el poder sanador de la paternidad de Dios. En la Escritura se habla, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla de huérfanos. Y en el mundo contemporáneo se habla de una persona huérfana cuando perdió al papá y la mamá. Pero en la Biblia, cuando se dice huérfano, era alguien a quien le faltaba el papá. El papá había perdido a su papá. Así es de que nosotros en la cultura hoy día pensamos acerca de los jovencitos y jovencitas que se están criando sin un papá. Porque aquí el caso en la cultura moderna, la mayoría de las veces, no es que el papá haya muerto, sino que el papá no está presente en la vida de los jóvenes. Esta es una iglesia que apoya a la familia. Esta es una iglesia que apoya a las generaciones. Y nosotros tenemos que ir reparando, aleluya, nuestra comunidad a través de palabra como esta, y a través de que en la iglesia las familias comiencen a ser sanadas, los hombres comiencen a funcionar como padres verdaderos, crezcan en su paternidad, a través de que las hermanas valoren la paternidad. El viernes salió un reporte en Fox Business y decía que en el Día de la Madre la gente gasta en Estados Unidos 10 billones con B, billones de dólares más que para el Día del Padre. O sea que a los padres casi no nos regalan nada. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque no hay una valoración de la paternidad. No se valora la paternidad. ¿Y sabe por qué no se valora? Porque quizás mucha gente en la cultura no ha entendido el valor y la importancia de la paternidad. Amén. Pero contrario a lo que se ve en el mundo, el padre juega un rol crucial en la vida emocional, mental y en el desarrollo espiritual de cada hijo. Y quiero agregar algo. En la Biblia usted no encuentra nunca la palabra abuelo. Abraham fue padre de Isaac y fue padre de sus nietos. Se dice el padre Abraham, no se dice el abuelo Abraham.
porque la paternidad es algo que sigue. Amén, gloria a Dios. Ahora, pensar de esa manera que la paternidad no es importante. Déjeme decirle otra para de una vez sacarlo de los errores. ¿Sabe por qué en Latinoamérica no solamente no sé, porque en Estados Unidos, bueno, que no se valora la paternidad? En Latinoamérica, debido al catolicismo y a la mariología, entonces la madre es más importante que el padre. Entonces el padre se relega. ¿Y sabe quiénes sufren? Los hijos. ¿Quiénes sufrimos? Nosotros los que éramos, claro, cuando éramos pequeños, y por eso cuando crecimos con muchos issues, con muchas mañas, con muchas tendencias incorrectas. Pero qué bueno que usted está en la iglesia y eso está cambiando. Y el futuro que viene es mejor. Y las generaciones que vienen serán mejores. Gloria a Dios. Dile a tu vecino, sorpresas te da la Biblia. La Biblia te da sorpresas. El pastor está enseñando eso y entonces, ¿qué quería que le enseñara? Algo que nos sirva. Hay unas estadísticas aquí en Estados Unidos que dicen que el 75% de los niños que se crían sin el papá antes de llegar a los 11 años ya están experimentando pobreza, es decir, que les faltan cosas. Mientras tanto, en un hogar donde están el papá y la mamá, solo el 20% experimentará pobreza. No está diciendo que no hay pobreza, pero en este es 75%. Entonces, se dice que en Estados Unidos la mayor causante de pobreza en una familia es la ausencia del papá. A usted le gusta la Biblia, ¿no? Porque la Biblia te apunta a cosas específicas y te da la respuesta. Gloria a Dios. Ahora, los niños que viven en hogares donde el padre está ausente, más frecuentemente son expulsados de la escuela. También ellos están más propensos a dejar de estudiar, a salirse de la escuela. Su desarrollo emocional y de comportamiento será lleno de problemas. Hay más tendencias al suicidio y también a caer víctimas de abuso o de negligencia. Cuando se visitan las cárceles de hombres, la mayoría de los presos que están allí, el 70% son hombres que crecieron en un hogar donde no estaba papá. Me gusta que están pensando porque hay que pensar. Entonces, asumir que el padre tiene poco influencia y poco rol en el hogar y en la vida de los hijos es demasiado costoso. Esa mentalidad es una mentalidad totalmente incorrecta y que al diablo le gusta perpetuar. Y por eso nosotros debemos crecer como padres. Los varones, a ver, ¿dónde están? Y las hermanas tienen que ayudar a sus esposos a crecer como padres, porque es ayuda idónea. Hello. Entonces, si el regalo que le dieron a usted fue de 100 y el que le dieron al padre es de 50, pues arrepiéntase y balancee el asunto. No es el regalo, eso es lo de menos. Amén. Y eso lo vemos en todas partes, incluyendo en la iglesia. A mí no me gusta censar la iglesia, pero debo pensar que en la iglesia debo pensar porque lo veo, en la iglesia hay un gran número de madres solas levantando a sus hijos. ¿Sabía usted que la palabra, entonces, esas madres que están levantando solo a sus hijos, lo que tienen en su casa son huérfanos o huérfanas, porque el padre no está presente? Y la Biblia nos dice que la verdadera fe es cuando nosotros cuidamos. No se sabe en la Biblia. En Santiago dice que para que tu fe sea comprobada que es verdadera, tú ayudas a las viudas y a los huérfanos. Tú haces algo por ellos. Por eso hoy quiero hacer algo por aquellos jóvenes y niños que están con una madre soltera, y es darles la palabra de hoy y exhortar a los maestros de niños, a los líderes de jóvenes, a los líderes de la iglesia, a que ayudemos a nuestros jóvenes a que puedan recibir lo que necesitan de parte de Dios como paternidad. Oh, gloria a Dios. Yo no me iba a perder de predicar este mensaje. Créame que el diablo me atacó, me tiene bajo un ataque fuerte.
pero la gracia de Dios está conmigo y me basta su gracia y su poder se perfecciona en mi debilidad. Yo noté que el pastor llegó raro, no sé, como cuando llegó de viaje. Yo sé, porque yo sé que hoy no, I'm not in my peak, no estoy en mi mejor momento, gloria físicamente. Gloria a Dios. Se dice en los Estados Unidos, el Departamento de Censo, que 43% de los niños en Estados Unidos que viven sin el padre, y esta estadística no habla de aquellos que tienen al padre presente, pero que está ausente, porque hay padres que viven en la casa, pero no están presentes para sus hijos. Voy a dejar que procesen eso. Han estado en la casa o estuvieron en la casa, pero no estuvieron presentes para sus hijos. Ni afectivamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, y muchas veces ni siquiera monetariamente, porque tenía la cuenta dividida con la esposa. Y entonces vamos a lo que Dios nos habla en el día de hoy. Antes de que hubieran padres en la tierra, había un padre que se llama Dios, el creador de los cielos y de la tierra. En el principio ya estaba un padre, era el Padre. Y ahora nosotros, levante la mano los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. A través de tu fe en Jesucristo, tú has sido hecho un hijo o una hija de Dios. Ahora Dios es tu Padre y Él es un buen Padre. Él es más amoroso, aleluya, que un buen Padre. Young people, just listen to me. Your heavenly Father is more loving than any good father. Oh, gloria al Señor. Más poderoso que cualquier autoridad. He's more powerful than any authority. Él es tu Padre Celestial, más generoso que cualquier recurso económico que se pueda medir. Tu Padre Celestial te aconseja y te exhorta con toda sabiduría para que tú tengas una mejor vida en la tierra. Gloria al Señor. Tu Padre Celestial te escucha. Él sí te sabe escuchar. Si te acercas a Él en oración y le dices Padre, Él inclina su oído. Todo aquel que lo llama y le dice Padre, se gana el oído de ese Padre. Y ese Padre sabe escuchar a sus hijos y los escucha con toda paciencia. Ese Padre no solamente te escucha, es un Padre que sacrifica por sus hijos, porque de tal manera te amó el Padre que sacrificó a su Hijo Jesucristo para que cuando creyeras en Él no te perdieras, pero tuvieras vida eterna, y que además de eso fueras reconciliado con Él y fueras hecho hijo o hija de Dios. Dice en Juan 1:12, a aquellos que recibieron a Cristo y a aquellos que creyeron en Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en la casa? ¿Dónde están los hijos de Dios allá en Long Branch? ¿Dónde están los hijos de Dios en todas partes? Diga conmigo, Abba Padre. La palabra Abba significa daddy, papi, como esos niños cariñosos que le dicen a su papá daddy. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Para nuestro propio bien, eso es todo lo que es nuestro Padre Celestial. Pero nosotros como creyentes nos hemos estado perdiendo la bendición de la paternidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le hacemos énfasis al carácter del Hijo y al carácter del Espíritu Santo. Pero usted no escucha a los creyentes mucho hablando de su Padre Celestial. Es más, cuando te paso el micrófono para que ores, comienzan Señor Jesús, y otro comienza Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Él no dijo que iniciáramos la oración dirigiéndonos a Él. Él dijo que iniciáramos la oración dirigiéndonos al Padre, porque Él nos reconciliaría con nuestro Padre Celestial y nosotros vendríamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, no somos huérfanos. Oh, dile a tu vecino, yo no soy huérfano, yo tengo un Padre que es el Padre Celestial. Gloria al Señor. Dile a tu vecino, recuerda que hay un poder sanador en la paternidad de Dios.
Mire, siendo cristiano y siendo ministro, yo llevo en ministerio como 30 años o más. Un día estaba leyendo un libro de John Maxwell, que él habla mucho de liderazgo. Ya no volví a leer los libros de él, ya no los necesito. Me gustaban mucho los libros de él. Y un día comencé a leer en un libro de él que él estaba hablando de su papá. Y él habló cómo su relación con su papá fue extraordinaria desde pequeño. Y cómo su papá le enseñó fe. Su papá le enseñó el camino de Jesucristo. Su papá le enseñó la importancia de la iglesia. Y su papá le enseñó muchísimas cosas que llevaron a John Maxwell a ser uno de los grandes gurús de liderazgo en Estados Unidos, no solamente en el mundo cristiano, pero él es llamado a muchas empresas multinacionales a darle conferencias a los ejecutivos. Y él hablaba de esa relación tan estrecha. Y él decía, yo ya soy un adulto. Y en esa época él tenía como 50 y algo de años. Y él hablaba de su padre en una relación extraordinaria. Y cuando yo leí eso, me quebranté y empecé a llorar. Yo estaba solo en la casa leyendo ese libro y me puse a llorar. ¿Sabe por qué me puse a llorar? Porque yo no tuve eso. Y yo dije, ¿y entonces yo cómo voy a ser exitoso si yo no tuve un padre como John Maxwell? Y me entró un dolor. Pero de ahí en adelante comencé una jornada en la cual descubrí la paternidad de Dios. Y por eso usted me escucha siempre iniciar las oraciones con Padre. Porque Él es mi Padre, es tu Padre. Y porque he aprendido a conocerlo como Padre. No simplemente como Dios. Como Dios, Él es creador. Como Dios, Él gobierna el universo. Pero ¿sabe cómo lo hace? Él es un Padre creador y Él es un Padre que gobierna. Él crea como Padre y gobierna como Padre. Y ojo, porque a veces nosotros, los creyentes, no crecemos en conocer a Dios personalmente. Él nos ofrece una relación personal. Una relación de verdad en la cual tú puedes verdaderamente experimentarlo a Él como tu Padre. No es simplemente bla, 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 bla. Las palabras pegan en el techo y caen en la alfombra. No, es que tú realmente comienzas a crecer en conocer al Padre. Y lo conoces a través de Jesús, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en el libro de Isaías dice que Él es consejero, pero también dice es Padre. Hello. Necesitamos comenzar a desarrollar nuestra relación con nuestro Padre Celestial en vez de estarnos quejando o en vez de poner excusas por los issues y las malas mañas que tenemos o los dolores que llevamos. Es que yo no tuve un padre, es que me abandonó, perdón, te lo digo con sensibilidad. ¿Por qué soy sensible? Porque yo también pasé por cosas. De hecho, young people that went last year to the camp, they heard me. Ellos me oyeron dando testimonio de las cosas que yo pasé con mi papá. Y cómo me afectaron. Pero si yo no hubiera sido alcanzado por el Evangelio y por Jesucristo, y no hubiera entrado a ser un hijo verdadero de Dios y a crecer como hijo de Dios y a crecer en mi relación con mi padre, créame que no hubiera llegado a nada. Me hubiera divorciado, hubiera abandonado a mi familia, hubiera hecho un desastre de mi vida y la de los demás. Pero gracias a mi Padre. Oh, gracias a mi Padre. Entonces no podemos olvidar la paternidad de Dios. Él es nuestro Padre. Diga, Él es mi Padre Celestial. Él es tu Padre Celestial. Un Padre, Él es el Padre Celestial. Dios es eternamente un Padre. Dios en su esencia es Padre. Y el Padre es dador de vida. Oh, Él te dio la vida espiritual, pero Él te dio la vida física y también te dio la vida espiritual. Él es dador de vida. El Padre es protector, Él es tu protector. El Padre es fuente, Dios es tu fuente, gloria a Dios. Él es el Padre.
Él es nuestro Padre. Gloria a Dios. Y todo lo que hace, lo hace como Padre. Entonces le decía hace un momento que a veces como cristianos mencionamos la palabra Dios. Dios, Dios. Y Dios es un título. Como decir, por ejemplo, doctor. Doctor es un título. Pero después del título viene un apellido o un nombre. Doctor Martínez. Wow, wow. Ya saben, aquí hay un doctor. Entonces, después del título doctor hay un apellido. ¿Sabía usted que hay muchos dioses? Porque Dios es un título, pero la pregunta es, ¿qué Dios? Aunque sean falsos. Entonces, Dios, no, es tu Padre. Él es Dios Padre. Él es Dios Padre. Él es tu Dios Padre, tu Padre. Y esa es la manera como nosotros a través de la palabra y a través de nuestra relación necesitamos entrar en esta dimensión de esa bendición tan grande que es la paternidad del Padre Celestial. No importa lo que tu padre te haya hecho, cómo te haya fallado, Él te quiere sanar. Él te quiere sanar. Él te quiere sanar. He wants to heal you. His fatherhood will heal you, will heal you, will heal you. Open your heart, trust Him. He will heal you as He healed me. Así como Él me sanó a mí. Créame, cuando yo hablaba ese testimonio muchos años atrás, porque no es la primera vez que menciono el testimonio de leer el libro de John Maxwell, yo me ponía a llorar. Y yo decía, no, yo ya estoy sano, yo ya estoy sano. Pero yo me iba a la casa y decía, ¿por qué lloré cuando di ese testimonio? Porque no estaba sano. Pero ahora soy sano. Y el hecho de que la paternidad de Dios me ha sanado y me ha levantado, me ha hecho un mejor padre para mis hijas, para mis nietos. Por eso yo no soy abuelo, sino Papa David. No se le ocurra decir que el apóstol es abuelo. Papa David, y también un padre espiritual para ustedes. Tengo que avanzar porque hoy hubo muchas cosas en el programa. Entonces voy a avanzar hacia el final. Voy a cortar como 3/4 del mensaje. Ponga atención a esto. La pregunta es, ¿cómo aprendo a ser un hijo de Dios? Hello. Maybe you say, I have no idea how to be a child of God. How can I be a child of God? Diga conmigo, lo primero es desarrollando una relación personal con Él. Dígalo, desarrollando una relación personal con Él. Tienes que orar. Mírame acá, quizás tú dices Padre y no sientes nada. Tú necesitas comenzar a acercarte a Él, a abrirle tu corazón. En ese tiempo yo comencé a orar y a decirle, Padre, tengo ese dolor adentro, ayúdame. Y Él comenzó a revelarse como mi Padre. Porque es fácil seguir uno viviendo como está y poner como excusa lo que no tuvo o lo que le hicieron. Pero en Cristo eso no vale, porque tú no eres una víctima, tú eres más que vencedor. You're not a victim, you're more than a victor. Por eso el Señor te salvó, para redimir todas las áreas de tu vida. Él quiere redimir todas las áreas de tu vida. Él no quiere que, voy para el cielo, pero yo voy a vivir una vida miserable. No. Otra cosa, me llevó a que perdonara a mi papá. Aunque él nunca reconozca o nunca se haya dado cuenta de las cosas malas que me dañaron. Y oro para que se salve, para que abra su corazón y se salve. Y lo honro con finanzas también. Y con amor, no por hacerlo. Ahí se ve la sanidad. Gloria a Dios. Entonces algunos se sienten incómodos cuando oran al Padre, porque ellos no han aprendido lo suficiente acerca de que son hijos de Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, yo soy un hijo de Dios. Hermana, diga, yo soy una hija de Dios. Ahora diga, yo soy un verdadero hijo de Dios. Diga, y hoy, desde hoy en adelante,
Voy a aprender lo que realmente significa ser un verdadero hijo de Dios, porque Dios es mi Padre. Entonces, nosotros no estamos solos como hijos de Dios. Antes de nosotros, Dios tenía un hijo, Jesucristo. Hello. Y Él envió a su hijo para que nosotros fuéramos hechos hijos. Amén. Y todo lo que Dios dice y hace, lo hace como Padre. Pero todo lo que Jesús dice y hace, lo hace como hijo. Y es enseñarnos lo que significa ser amados por Dios el Padre. Dile a tu vecino, Jesús te enseña lo que significa ser amado por Dios el Padre. Ahora se lo va a decir en inglés. Dígale, Jesus teaches you what it means to be loved by God the Father. Algunos aprendieron hoy una frase. Y ese pastor, ¿por qué tira cosas en inglés? Porque aquí tenemos jovencitos que cuando salen le dice a la mamá, ¿qué aprendiste? No sé, yo no le entiendo mucho el español al pastor. No, perdón, son los de Long Branch. Hay que tirarles en inglés cuando vienen al de español. Aquí no se me escapa nadie, todos reciben la bendición. Y ese es mi espíritu de padre, que yo no quiero que nadie se vaya sin la bendición. Gloria a Dios. Entonces ya le enseñé lo primero que hay que hacer. Ya tiene lo primero. Ahora lo segundo es que en la iglesia el Señor ha dejado un modelo importante y que fue manifestado a través de Pablo, de cómo nosotros aprender a ser hijos de Dios. Y es a través de padres espirituales. Y un montón de gente pone, yo no creo en eso de la paternidad. Y esas iglesias que enseñan que el pastor es un padre. Estudia la palabra y recibe revelación. Porque no es para ti, es para la bendición y la sanidad de los miembros de la iglesia. No es para ti, no es para ti, es para la sanidad de la gente en la iglesia. Mira esta revelación tan extraordinaria que hay aquí. Pablo es el gran modelo de lo que significa ser un padre espiritual. Y él exhorta a la iglesia de Corintio a ser imitadores de él como un ejemplo paternal que él es. Y entonces en 1 Corintios 4 él lo dice. Dice, ustedes tienen muchos guías, pero un solo padre. En un hogar, ¿cuántos padres hay? Uno solo. Entonces, ¿y cómo funciona eso? Don't worry about it, ya se lo digo. Gloria a Dios. Entonces la diferencia entre los maestros y los padres es que el padre está haciendo un trabajo para que sus hijos sean súper bendecidos. Y entonces los maestros y los líderes que hay ahí, ellos están recibiendo de esa paternidad. Algunos de ellos están recibiendo de una manera más cercana esa paternidad, para que cuando ellos van allá, ellos llevan de esa paternidad o de ese modelo de paternidad al resto de la congregación. ¿Y dónde dice eso? Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Corintio y les dice, ahí les envío a un verdadero hijo en la fe, para que él manifieste la paternidad que yo tengo, aleluya, para bendecirlos a ustedes a través del evangelio. Porque esto no es para que me llamen o no me llamen. Hay hermanos aquí que me dicen, ay, a mí me gusta llamarlo más pastor. Si así le gusta, hágalo. A mí no me interesan los títulos, a mí lo que me interesa es lo que hago. Gloria a Dios. Aleluya. Y con tal de que lo que haga lo bendice a usted y glorifica a Dios, estamos bien. Si lo que yo hago glorifica a Dios y te bendice, estamos bien. Gloria al Señor. Entonces creó una dinámica dentro de la iglesia para que Timoteo fuera un modelo de la paternidad de Pablo a través de su experiencia personal y del evangelio, y diera fruto de eso. No era que Pablo estaba presente allá en Corinto. Entonces aquí hay un desafío para los líderes. Porque es la manera. Cerramos con esto. Pastor, ¿y qué pasó con la parábola? Cerramos con ella. Gloria a Dios.
Entonces comencemos a ver tres cosas. Podemos ahora sí comenzar a poner las tres cositas que te mandé, Sofía. Dice que un padre que tenía 2 hijos, uno de sus hijos le dijo: padre, dame la herencia, la parte de mi herencia. Y era porque quería irse de la casa. El padre le dio la parte de su herencia. Él se fue y la malgastó en otro lugar. Se le acabó, vino una crisis económica y él fue a atender cerdos. Quería siquiera comer de la comida de los cerdos porque se estaba muriendo de hambre. Y un día reaccionó y dijo: wow, ¿cuántos empleados hay en la casa de mi padre y a ellos no les falta nada de comer? Y yo aquí aguantando hambre. Ya sé lo que haré. Dice que volvió en sí. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus obreros pagados. Y esto es importante porque a veces estamos en la casa del Padre, pero no tenemos a Dios como nuestro Padre. Algunos están por ahí como hijos pródigos. Recuerde que los 2 hijos estaban mal, porque el otro estaba dentro de la casa, venía a todos los servicios, pero él no tenía una relación con el padre. Por eso cuando el hijo llegó y se hizo esa tremenda fiesta, el hijo mayor llegó y dijo: what's going on? ¿Qué está pasando? Y entonces él le dijo: no, es que tu hermano menor llegó y tu papá mandó matar el becerro gordo y hay un fiestón tremendo celebrando que tu hermano está vivo y que está bien. Y él dice que se enojó, se enfuchó, se enfurruñó. Yo no sé qué palabra le gustará a usted, gloria a Dios. Y entonces no quería entrar. Y mire el padre. El padre salió, no lo regañó. Hijo, entra a celebrar que tu hermano menor ha llegado. Oh, ese es tu hijo. Ni siquiera dijo mi hermano, ese es tu hijo que se malgastó el dinero. Y entonces viene, mire cómo está de perdido, aunque viene a todos los servicios. Dice: yo jamás te he desobedecido. ¿Usted conoce a alguien que jamás haya desobedecido? ¿Alguien que jamás haya desobedecido a Dios? Solo Jesús, solo Jesús. Y Él no es Jesús. Y lo segundo dice, entonces cuando una persona te diga nunca o siempre, pare ahí. Hermano, la conversación no va a ir bien. Dice nunca. Nunca te he desobedecido. Y el otro dijo: y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. También es mentira. Él vivía dentro de la casa. Él era, mire, cuando porque dice que el padre le repartió la herencia a los 2. Y al mayor le tocaban 2/3. La herencia se repartía en 3 para que el hijo mayor tomara 2/3. Al otro solamente le dieron el 25% de la herencia. Y eso era una ley judía, porque en caso de que la embarrara, pues aquí quedaba algo de reserva para ayudarlo. Entonces, ¿cómo así que nunca me has dado nada? Siempre estás aquí, vives en la casa, tú puedes hacer lo que quieras aquí, tú comes lo que quieras. Y el padre le está rogando. ¿Sabe qué es lo triste? Que ese que está dentro de la casa, Jesús no nos dice si se reconcilió o no se reconcilió, si de verdad volvió a su padre. Esta es una mañana de volver a nuestro Padre Celestial. Esta es una mañana de espiritualmente volver a nuestro Padre Celestial. Y esta es una mañana en la cual, si hay pecado en nuestra vida, es tiempo de volver a nuestro Padre Celestial. Aquí nos muestra 2 cosas también en cuanto a esto. Número 1, si hay algo que nos impide, es la falta de revelación. Pero lo segundo, el pecado no nos deja tener buena relación con nuestro Padre Celestial. Yo dije que el pecado no nos deja tener una buena relación con el Padre Celestial. Hay que arreglar los issues de pecado. Llámese mentir. Entonces aquí encontramos 2 cosas. El hijo menor comete pecados morales. Él se va con prostitutas y todas las cosas malas. Quizás droga y alcohol. Diga conmigo, pecados morales. Pero el otro no tiene pecados morales sino espirituales. Y está igual de perdido. Es más, está más perdido que el hijo de Limber. Porque a veces creemos, yo no bebo, yo no adultero, pero están llenos de envidia, de orgullo, a veces de odio hacia alguien que le hizo daño, de falta de perdón. Diga conmigo, pecados espirituales. Él tenía enojo hacia su hermano. Él tenía también enojo hacia su papá. Pero si tú vuelves, esto es lo que el Padre le dio a su hijo. Entramos.
le dio el mejor vestido, que era el vestido de pureza. Este muchacho llegó oliendo a porky, a cerdo. Y me imagino que el papá dijo: llévalo allá al baño, al mío, llévalo a mi baño, que mi baño tiene jacuzzi y todo eso. Y dale el mejor vestido. Era el mejor vestido de papá. Con eso ya no iba a oler a pecado. Ya no iba a oler a rebelión. Ya no iba a oler a falta de reverencia hacia el padre. Porque cuando él le dijo: dame tu herencia, es como: yo deseo que tú estés muerto, porque solamente el padre muerto podía dar la herencia. Pero este padre fue tan bueno que salió corriendo, lo cual era algo que en el tiempo judío, que un padre saliera corriendo, eso era: hey, ¿cómo vas a hacer eso? Tu dignidad. Pero él salió corriendo. Y cuando dice que lo besó, no fue que le dio un besito en la mejilla, no, era: lo agarró a besos. Y ahora manda a sacar el mejor vestido, que es para cubrirle la impureza. ¿Tenemos un versículo ahí? Entonces miremos cómo el Padre te cubre a ti con el mejor vestido, el vestido espiritual. Gloria a Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Lea en voz alta: porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Lo puso, pero mire, usted tiene que imaginarse algo. Si ese hijo se para así de espalda y entra un empleado de ese padre, lo va a confundir con el padre. Porque lo puso parecido a él. Siguiente versículo. Miren lo grande que es el amor del... pero ese era para la otra, para la siguiente punto, sí. ¿No hay más ahí? ¿Solo ese? Si no, pasemos al segundo punto. Tranquila, tenemos que avanzar anyway. El segundo punto: calzado de posición como hijo. En la casa de una persona prominente como este padre, solamente los hijos usaban calzado. Los empleados no usaban calzado. Y habían dos clases de empleados. Estaban los asalariados y estaban los siervos, que eran como parte de la familia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque este muchacho arrepentido ni siquiera pidió ser un siervo de los que son parte de la familia, sino un empleado asalariado. Yo ni siquiera me merezco ser como uno de tus siervos que son de la casa. Yo mejor como un asalariado. Pero el padre le dijo: no, el padre te ama y quiere abrazarte, quiere restaurarte, quiere levantarte, gloria a Dios. Y por eso te quiere vestir con ese vestido de justicia, gloria al Señor. Y ahora viene calzado de posición como hijo. Entonces él ordena que le den el calzado. Mire lo que dice en Primera de Juan. Ahora sí es el versículo de Primera de Juan 3, 1, 2. Léalo conmigo. Miren lo grande que es el amor de ¿quién? Que el Padre nos ha mostrado, hasta que llega a ser posible que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Y eso es lo que de verdad somos. Diga: eso es lo que de verdad soy. Dígalo: eso es lo que de verdad soy. I am truly a child of God. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Gloria al Señor. Diga conmigo: Dios ha hecho que yo sea su hijo. Soy su hijo amado. Diga: soy su hijo amado. Diga: soy un hijo amado de Dios, o una hija amada de Dios. Ponga su mano en el corazón. Diga: soy un hijo amado de Dios. I am a beloved child of God. I am a beloved child of God. If you're a boy, say I am a beloved son of God. If you're a lady, say I am a beloved daughter of God. Calzado. Y como tercero, le dio un anillo de privilegio de hijo. Diga: como hijo tengo privilegios. Dígalo fuerte: como hijo tengo privilegios. Y mire el versículo. Dice que si nosotros somos hijos, somos herederos. Dile a tu vecino: tengo que decirte algo. Busca a alguien, diga: tengo que decirte algo. Que yo soy un heredero de Dios.
y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que tengo otro versículo ahí. Sí, vamos al siguiente. Dice, mire lo que dice Dios. Léalo, 1, 2, 3. Ya que yo soy el dueño de todos los animales del bosque y del ganado que está en 1000 montes. Él es el dueño de todo y Él es tu padre, tú eres el heredero. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Él es el dueño, tu padre es el dueño y tú eres el heredero. Oh, hermano, un creyente no puede tener una mentalidad de no prosperar. Un creyente debe tener la mentalidad de prosperar, gloria a Dios, porque su Padre es el dueño de todas las cosas. Si hay alguien que tiene derecho a prosperar, son los hijos de Dios. Dale high five a alguien y dile, soy un hijo de Dios y tengo derecho a prosperar. Tremendo, porque dentro de esos privilegios de hijo, el Padre te hace su vocero, es decir, tú hablas a favor de parte de Él. Diga, yo puedo hablar de parte de mi Padre. ¿Y sabes cuál es el anillo que te da? El Espíritu Santo. Pero recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, cuando te ponga ese anillo, para que tú hables de mí, el Padre amoroso, en New Jersey, en el resto de la Unión Americana, en México y Canadá y hasta lo último de la tierra. Tú puedes hablar de parte del Padre a otra gente por donde quiera que vayas, porque es parte del privilegio, no es una obligación. Ay, qué carga, no, es parte del privilegio. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su